pachecas con el profe Pacheco. Espero que se vea y oiga bien. Bueno, veamos si tengo todo listo para empezar. Tenemos la pizarra muy bonita. Tenemos mi decoración muy bonita. Mi bonito escritorio y bonita referencia, porque para este tema su profe se puso a investigar bastante para recordar ciertas cosillas que la memoria va olvidando. También porque este tema es bastante complejo en ciertos aspectos, y también por lo mismo de que hay muchos nombres complicados porque la mayoría son científicos europeos. Pero bueno, como diría un viejo profesor mío, a lo que nos truque chencha, apagaré la música para que no me interrumpa tanto. Muy bien, veo que ya está empezando a llegar el alumnado. Tenemos a uno de mis queridos alumnos ya presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Perdonen, sigo enfermito. Este clima de mi querida ciudad me mata. Me voy a morir. Al menos no es coronavirus. Bueno, pues, si me siguen en mis redes habrán visto que coloqué que el tema del día de hoy sería, como diría el buen Homero Simpson, atómico. Se dice atómico. Y es precisamente porque hablaremos a profundidad, bueno, a mediana profundidad, del átomo, la unidad fundamental de la existencia. Aquello de lo que todo en el universo está hecho. Tú estás hecho de átomos, yo estoy hecho de átomos, la mesa está hecha de átomos. ¿Habrá por aquí algo que no esté hecho de átomos? ¿Quién sabe? No veo algo que no esté hecho de átomos por aquí. Pero bueno, ¿cómo empezaremos este pequeño show? Bueno, si recuerdan la primera clase que tuvimos, yo les mencioné a Demócrito. Que por cierto, él es el que generó la frase de esta sesión, que dice así: nada existe, solo átomos y vacíos. Lo demás son opiniones. Dicho por Demócrito allá por el siglo V antes de Cristo. Perdónenme. Ahora, ¿qué tiene de interesante esta frase con respecto a lo que es la teoría atómica y los modelos atómicos? Que a pesar de estar tan alejado en el tiempo como lo es aproximadamente 2500 años, Demócrito tuvo mucha razón en un aspecto. El átomo es principalmente espacio vacío, con una parte de su masa muy condensada en un pedazo, en solo un punto, en su núcleo. Y pues si recuerdan mi primer clase hice una pequeña demostración de cómo yo me imagino que Demócrito, perdónenme, generó la idea del átomo. Como recordarán, Demócrito era un filósofo griego del siglo V antes de Cristo, que, bueno, no tenemos el dato aproximado porque, como les dije en alguna ocasión, cuando te vas a fechas tan pero tan lejanas se pierde la precisión y la exactitud. Perdonen esta maldita gripa. Bueno, aproximémoslo al 430 antes de Cristo, que más o menos sería una edad en la que Demócrito ya estaría estudiado, versado, con conocimiento. Coloquémoslo aquí en la pizarra esa fecha, para que vean. Ya estoy tumbando todo. Bueno, para que vean qué tan tardado fue definir el concepto clave y fundamental de la química. Entonces colocaremos aquí en la pizarra 430 antes de Cristo como fecha de inicio de todo el pensamiento que conllevaría, perdónenme, que nos conllevaría a deducir todo el concepto de átomo y dejarlo tal cual como es ahora. Perdonen, es que necesito un poco de mi material de referencia. Ahí está, perfecto, ahora sí no se me pierde.
Ah, caray, todo lo tiro yo, todo lo tiro yo. Ahí está. Qué desastre provoca su profe, qué desastre. No. Bueno, entonces, Demócrito platicando con su maestro Leucipo, pues yo me lo imagino algo así. Era una tarde de verano en Grecia. Obviamente, como los griegos aman tomar vino, habría copas de vino involucradas. Y Demócrito, observando su copa, le diría a su maestro: Maestro Leucipo, se me ha ocurrido una idea. ¿Qué tal que todo lo que existe está hecho de unas partículas pequeñas, que no pueden ser divididas? Es más, así las llamaré: átomo, indivisible, sin división. Y obviamente Leucipo, un poco más sobrio que... Vemos que el alumnado se está divirtiendo con mi interpretación. Saludos a Vane45. Bueno, entonces Leucipo, un poco más sobrio, le diría a Demócrito: Güey, deja el vino, ya estás muy ebrio. Y ese sería nuestro primer acercamiento a lo que vendría siendo las ideas que nos llevarían al átomo. Entonces, ¿qué vendría a ser el siguiente gran avance en lo que sería deducir el átomo? Bueno, si recuerdan, nuestra primera clase sería el modelo de esferas de Dalton. Déjenme acomodo la pizarra. Eso ocurriría, según mis notas, en 1808. Solo miren el gigantesco brinco. Más o menos son... a ver... del 430 a 1808 después de Cristo. Son 300 y pico de años, de 1300 y pico de años que tuvieron que pasar para brincar de la primera formulación a la segunda. Y bueno, pues ¿quién era John Dalton? John Dalton era un químico, matemático y también era filósofo de Inglaterra. Disculpen si dije físico, es que muchas de las contribuciones para generar el modelo atómico fueron contribuciones de parte de físicos. De hecho, tuve una profesora en la universidad que decía: ay, a veces me molesta cómo es que la gente que no es de su ramo es reconocida por cosas que fueron fundamentales para otros ramos. El átomo lo descubrieron los físicos y la microbiología la descubrió un químico. Pero bueno, más allá de estas anécdotas cómicas, John Dalton, inglés, químico, matemático, filósofo, establecería en 1808 su modelo de esferas para intentar interpretar cómo era el átomo, que si recuerdan sería más o menos como mi magnífica bola 8, que todo lo sabe, más sabia que la Wikipedia. Dalton en su modelo definiría que el átomo es una esfera indivisible que es el componente primordial de todo lo que existe. Esto lo postularía en base a 3 principios, que déjenme consultar mis notas porque están un poco larguitos los principios. Número 1. Algunos les traerá recuerdos todo esto. Los elementos están formados por átomos. Un elemento tiene átomos idénticos en todo. Los átomos de diferentes elementos son diferentes entre sí. Concepto que sabemos en nuestros días que es correcto. Un elemento tiene átomos que comparten propiedades idénticas entre sí, como es su peso atómico. Bueno, el peso puede variar, eso lo veremos más adelante. Pero son similares, porque sí hay casos en los que son ligeramente distintos. Número de protones, electrones, el número de neutrones es el punto que causa esta disparidad a veces. Pero pues todos comparten propiedades similares. Y si es un elemento distinto, sus átomos tienen propiedades distintas. Eso se ha mantenido hasta nuestros días. Ahora, número 2. Los
compuestos se forman de átomos de más de un elemento. Principio casi correcto, porque no será compuesto como tal, pero existen moléculas formadas por múltiples átomos del mismo elemento, como es el caso del hidrógeno y del oxígeno, que suelen encontrarse como moléculas de dos átomos del mismo. Otro punto en el que parece que Dalton no se equivocó tanto para ir estableciendo los principios más básicos. Y finalmente el tercer punto. Una reacción química implica la separación, combinación o reordenamiento de los átomos, no la creación o destrucción de estos, lo cual queda muy acorde con lo que tiempo después Lavoisier establecería en su principio de conservación de la materia. Porque como bien saben mis queridos alumnos, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora, una curiosidad que encontré al estar revisando mis múltiples fuentes que se ven en la mesa es que Dalton jugaba boliche los jueves. Era el único pasatiempo que se le conoce a este ilustre hombre de ciencia, adicto a su trabajo. Y hay algunos historiadores, según la fuente que consulté, que creen que tal vez el hecho de estar constantemente cargando las bolas de boliche lo inspiró a su teoría para el modelo de las esferas atómicas. Ahora, aquí voy a ir ilustrando al lado de nuestro modelo clásico del átomo, el que todo el mundo conoce, el que todo el mundo ha visto en algún show de televisión, los otros modelos. Ahora iniciemos con Dalton, que es la esfera. De ahí vamos a pasar al segundo modelo. El modelo, que si estuvieron conmigo en la primera clase recordarán que era llamado budín de pasas o pan de pasas de Thomson. Déjenme, termino de dibujar aquí. Va a parecer una galleta, pero más o menos así era la idea que tuvo este físico, de quien les hablaré en más detalle en un momentito. J.J. Thomson, no relacionado con J.J. Jameson. Uno perseguía al hombre araña y el otro perseguía al corpúsculo, que ya les explicaré en un momento qué es el corpúsculo. Bueno, J.J. Thomson, hombre británico, físico, que utilizando rayos catódicos en diversos experimentos, concluyó que los rayos catódicos están formados por partículas del mismo tipo y con carga negativa. Ahora, para los que no lo sepan, un rayo catódico es similar a la pantalla de una tele vieja. Los que sean tan viejos como yo o un poco más viejos recordarán que las televisiones de antes no eran planas, eran unas cosotas más o menos de este grueso, y es porque en su interior estaba un tubo emisor de rayos. Ahora, más o menos eso es un rayo catódico, es un principio similar. Entonces, con sus experimentos de los rayos, Thomson concluyó que estos rayos se conformaban de partículas de carga eléctrica, a los cuales denominó como los corpúsculos. Tiempo después, al corpúsculo ya se le llamaría como el electrón. Déjenme consultar mis notas para ver más o menos este año en el que ya se le cambió el nombre. Bueno, según mis queridas notas, hay un evento muy curioso en esto. Thomson desarrollaría esta teoría en 1904, el modelo del budín de pasas. Pero la palabra electrón fue usada por primera vez en un texto científico de 1894, en el que el investigador que realizó este escrito trataría de explicar que si existen los átomos, debería haber también partículas que brinden la electricidad, cosa que no estuvo tan equivocada, puesto que el electrón es lo que permite que exista la corriente eléctrica. Una corriente eléctrica son electrones en movimiento en diferentes formas. Pero bueno, eso dentro de un tubo de metal. Entonces,
en 1904 Thomson desarrolla esta teoría del budín de pasas, en la que él dice que los corpúsculos, llamados después electrones, estarían insertados en una esfera de carga positiva, más o menos como el pan de pasas que me imagino él se estaba comiendo el día que, luego de estar trabajando arduamente en sus tubos de rayos catódicos, se comía junto con un té, porque pues es inglés y los ingleses beben té. Tranquilamente le daba un sorbo a su té, mordía su pan, y al ver el interior del pan y ver las pasas incrustadas dijo: tal vez los átomos se parecen al pan. Y pues esa es la historia de cómo se crearía el modelo de budín de pasas, el segundo modelo dentro de esta amplia historia para explicar de dónde se llegaron a las ideas actuales del átomo. Y de hecho Thomson terminaría ganando un Nobel en 1906, el Nobel de Física, precisamente porque sus experimentos llevaron a descubrir el electrón. Ahora, ¿qué seguiría en nuestra valiente aventura para entender los misterios de la composición del universo? Bueno, sigue precisamente ya, aunque con una flecha más larga, el modelo que todo el mundo conoce, porque esta es la imagen típica del átomo utilizada por los medios de entretenimiento y la cultura general. Si alguna vez vieron la caricatura de Jimmy Neutron o la comedia de Big Bang Theory, usan siempre esta imagen para el átomo, es la imagen más conocida, porque duró mucho tiempo este modelo y se quedó muy arraigado. Pero bueno, ¿de dónde surgió este modelo y cómo se llama? Bueno, este modelo surgió en dos etapas, porque trabajaron en él de manera independiente dos investigadores que eran alumno y maestro. A este modelo se le llama el modelo Rutherford-Bohr. Déjenme ir escribiendo los nombres de los modelos para que no se nos olvide a mis queridos alumnos. El primero es Dalton, las esferas de Dalton. El segundo es Thomson, que es el pan de pasas. Y el modelo que es más conocido en el mundo es el Rutherford Bohr. Ahora, ¿quién era Rutherford? ¿Quién era Bohr? Bueno, Rutherford era un físico de Nueva Zelanda que tuvo estudios en diversas universidades. Creo que, si no estoy mal, su primer nombre era Ernest. Déjenme consultar con mis fuentes. Las grandes biblias del conocimiento, las enciclopedias. Nada más para que no me quede la duda. Sí, Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. Bueno, pues vamos a colocar mi Biblia del conocimiento en su sagrada posadera. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que desarrolló Rutherford? ¿Cómo lo desarrolló? ¿Por qué lo desarrolló? ¿Y cuándo lo desarrolló? Bueno, según mis bonitas notas, Rutherford realizaría experimentos de emisión radiactiva. Bombardearía láminas de diversos metales, que si me acuerdo bien eran láminas de plomo intercaladas y luego una lámina de oro, utilizando emisión de radiación alfa. Para los que no lo sepan, porque este ya es un tema un poco más complicado, la radiación se emite de tres maneras: radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. Esta última siendo muy aprovechada en la ciencia ficción por Marvel para el increíble Hulk. Que de hecho hay una anécdota muy curiosa sobre eso. Stan Lee en alguna ocasión declaró que cuando trataba de meter conceptos científicos para explicar los superpoderes de los héroes que él creaba, casi siempre agarraba lo que sonara más cool, según él, y lo utilizaba como pretexto de los superpoderes de los superhéroes. Es por eso que la radiación gamma
es la fuente de energía de Hulk, porque a Stan Lee le pareció gracioso y de hecho exactamente él declaró: nunca he visto un rayo gamma y estoy seguro que si tuviera un rayo gamma enfrente no lo distinguiría, pero sonaba genial. Bueno, entonces, utilizando la emisión de rayos alfa a las láminas de oro, Rutherford, junto con otros dos investigadores, colegas suyos, también de nombres complicados, casi todos los científicos de Europa tienen nombres complicados. Los que tienen nombres más simples son los ingenieros norteamericanos. Bueno, estos eran Hans Geiger, a quien en su honor se nombró al dispositivo de medición Geiger para medir la radioactividad, y el tocayo de Rutherford, Ernest Marsden. Entonces, con los resultados de las emisiones de los rayos alfa, Rutherford, Marsden y Geiger llegarían a la conclusión de que el modelo de Thomson no podía ser correcto por la manera en cómo interactuaban los rayos alfa con los diferentes metales. Generaban fenómenos que no debían ocurrir si el átomo era como proponía Thomson, que estuviera todo junto y pegado en esa bola en forma de pan de pasas. Entonces, perdónenme, Rutherford llegaría a la conclusión de que la parte positiva y la parte negativa del átomo estarían separadas por espacio vacío. En este caso, teniendo toda la carga positiva focalizada en el centro, al que llamaría núcleo, y los electrones dando vueltas como órbitas alrededor de este mismo núcleo. Y así se generaría la primera etapa del modelo más clásico del átomo. Y bueno, aunque había algunos problemas con el modelo de Rutherford, que vendrían a ser solucionados por Bohr primeramente y mucho después por otro científico, James Chadwick. Sí, James Chadwick, físico británico. Aunque estaría separado por bastante tiempo, verán. Algo que se dio cuenta Rutherford, pero que no descubrió él físicamente, solo lo dedujo teóricamente. Bueno, sus experimentos le hicieron ver que había una desproporción de peso muy extraña en base a lo que la tabla periódica nos decía de la cantidad de protones que debería de tener perdón, el núcleo. No coincidía con el peso que tendría que tener teóricamente, por lo que Rutherford intuyó que tendría que haber otra partícula en el núcleo que fuera la que compensara este desbalance de peso que él estaba detectando. Esto sería comprobado físicamente hasta 1932 por James Chadwick, y esta otra partícula vendría a llamarse el neutrón, como Jimmy Neutron. Ahora ya saben de dónde vino su apellido. Y entonces con esto ya vemos los tres componentes del átomo: protón, neutrón, que están en el núcleo, y electrón, que está alrededor. Ahora pasemos a la contribución de Bohr a este modelo. ¿Quién fue Bohr? Bohr de nombre Niels, también era físico, si me acuerdo bien, creo que también era británico, como la gran mayoría. Y pues Bohr en 1913 metió su cuchara en el modelo de su maestro Rutherford, que de hecho hay una anécdota muy curiosa que extrañamente descubrí que no está tan correcta. Verán, cuando yo en la secundaria leí un texto muy cómico en el que se mencionaba un caso que empezaba así: hace mucho tiempo, en una universidad muy lejana, un maestro tuvo que pedirle ayuda a un colega para revisar el examen de un alumno, porque se le hacía que no estaba seguro de si revisarlo como correcto o incorrecto. La anécdota va así:
Este maestro le preguntó a su alumno cuál era la manera en que usando un barómetro podías determinar la altura de un edificio. Disculpen si el edificio está medio feo. Perdón, un par de tos. Entonces, el alumno, muy animado, muy efusivo, muy alegre, le diría: ah, bueno, me pondría en la orilla del edificio, lo dejaría caer, tomaría el tiempo y con eso puedo calcular la altura del edificio. Y el maestro se quedaría bien extrañado. Entonces le dijo: ¿seguro que no hay otra manera de medirlo? Oh, sí, claro, también, mire, puedo colocar el barómetro en una cuerda, ponerlo a balancearse, medir la oscilación que hace como péndulo en este punto, y luego medir la oscilación que hace como péndulo en este punto, y eso me va a permitir determinar después la altura del edificio. Y el maestro estaba aún más extrañado, como que ¿qué se le ocurre? ¿Qué locuras tiene este tipo en la cabeza? Y entonces le dice: ¿seguro que no hay otra manera de medir la altura del edificio? Y el alumno muy alegremente dice: oh, sí es cierto, ¿cómo se me pudo olvidar? También puedo medir el tamaño del barómetro y colocarlo a la orilla del edificio y calcular con la medida del barómetro la altura del edificio según cuántas veces tengo que colocar el barómetro uno encima del otro. Entonces el pobre profesor, todo vuelto loco, le dijo al alumno que lo esperara un rato en lo que salía y pedía ayuda con un colega, y le contó toda esta situación a su amigo. Entonces el amigo le dice al maestro: mira, hay que hacer esto, pasemos los dos, le voy a preguntar algo a tu alumno y en base a que responda ya ves tú si le revisas bien o no el examen. Entonces regresaron los dos maestros y el amigo del primer maestro le dice al alumno: chico, ¿sí sabes cuál es el método tradicional con el que se debería determinar la altura de un barómetro, verdad? La altura usando un barómetro. Le dice: ah, pues sí, mido la presión en el fondo y mido la presión en la punta, y con la diferencia de presión puedo determinar la altura del edificio. Y entonces el colega le dice: ¿y entonces por qué no le respondiste eso a tu maestro? Y el joven responde: ah, es que mi maestro me ha enseñado que no debo solo memorizar a lo tonto y repetir todo lo que lea, sino que debo pensar. Entonces ambos profesores quedaron impresionados, le aplaudieron al muchacho y le calificaron el examen como bueno. Según lo que yo leí en aquel tiempo en secundaria, la anécdota decía que el maestro, que estaba todo confundido, era Rutherford, y el alumno todo loco era Niels Bohr. Pero hoy, cuando estaba buscando de nuevo este cuento para podérselos contar a ustedes, mis alumnos, descubrí que en realidad este cuento es más viejo. Y bueno, este cuento no es tan viejo, querré decir, perdón. Fue hecho por otro maestro que quería ejemplificar un punto para enseñarle a sus alumnos, y que simplemente alguien más escuchó este cuento y decidió poner a Rutherford y Bohr en él. ¿Quién diría? Todos los días puedes aprender algo nuevo. Yo aprendí que ese cuento estaba equivocado en algunas cosas. Pero bueno, entonces Niels Bohr, el detalle que corregiría en cuanto al modelo de su maestro Rutherford, perdón, era que si realmente los electrones giraban como una órbita alrededor del núcleo, con el tiempo estos perderían energía al estar girando, porque una cosa con carga eléctrica en movimiento va a generar una emisión electromagnética y eso le va a hacer perder energía. Así que en algún punto el electrón tendría que perder tanta energía que no podría seguir dándole vueltas al átomo y se estrellaría en el núcleo. Entonces, Bohr lo que hizo fue, utilizando conceptos de la muy reciente mecánica cuántica, decidió
compensar este hecho de la pérdida de energía y dijo que los electrones simplemente emitirían cuantos o paquetes de energía para compensar este hecho y no caer hasta el núcleo. De hecho, por lo mismo de que Bohr era un partidario de las recientes teorías cuánticas, él tuvo muchos pleitos con Einstein. Aunque no lo crean mis alumnos, no siempre las ideas científicas son aceptadas de inmediato. Muchas veces generan pleito entre la misma comunidad científica y obviamente generan pleito y fricción con la sociedad que no le gusta aceptar nada nuevo. Esto mismo pasó cuando recién se estaban estableciendo las ideas de la mecánica cuántica y que generaba conceptos muy exóticos y llamativos, lo que provocaba ciertos pleitos y roces entre científicos. Como mencioné, Einstein y Bohr tuvieron muchos pleitos debidamente a esto, porque en un principio Einstein no era muy amante de los conceptos de la mecánica cuántica, y de hecho una famosa frase de Einstein surgió precisamente de pelear con Bohr. Se dice que en una carta, bueno, unos dicen que una carta, otros dicen que hablando frente a frente, Einstein, para tratar de refutar a Bohr en algunos conceptos de cuántica, le dijo: yo no puedo creer en un universo donde Dios juegue a los dados, porque había un concepto de cuántica que hacía parecer que las cosas eran azarosas, como jugar a los dados. Pero bueno, tiempo después veríamos que las ideas mecanocuánticas no estaban tan mal. Así que pobrecito Einstein, peleó tanto para nada, se pudo haber ahorrado un poco de bilis. Entonces, ¿qué seguiría el modelo Rutherford-Bohr? Seguiría otra adaptación, que sería de este sujeto llamado Andrew Sommerfeld, si no estoy mal, que precisamente metería un poco más de conceptos mecanocuánticos a la estructura del átomo, y con eso finalmente llegaríamos a el modelo actual, el modelo mecanocuántico. Ahora, ¿qué es el modelo mecanocuántico? Básicamente es una serie de cálculos y funciones matemáticas que permiten asignar valores a las propiedades del átomo basadas en un concepto fundamental, el cual vendría a ser concluido por Louis de Broglie, físico francés, amante del queso, las mujeres y el vino. Bueno, de las mujeres no, solo del queso. Que en base a algunos experimentos determinó la naturaleza dual de la materia. Él hizo unos experimentos que le hicieron ver que el electrón se puede comportar como una onda. Y ustedes dirán, ¿qué onda con eso? Bueno, pues las ondas son una forma de energía, como las ondas de radio, las ondas de radiación, las ondas de microondas, por eso son microondas. Entonces, en base a lo que declaró de Broglie, tiempo después se determinó que toda la materia existente se comporta tanto como partícula como onda, y esta es la llamada dualidad onda-partícula, que la manera en que un profesor lo expresaba era: la materia no es ni onda ni partícula, sino todo lo contrario. Haciendo referencia a una frase que dijo algún político mexicano. Era muy gracioso. Pero bueno, también en 1926, en base a lo que declaró de Broglie, el más famoso de los científicos debido a su afición a los gatos, que de hecho su afición a los gatos vino de tener pleitos con la cuántica al principio y luego la adoptó, le gustó, contribuyó a ella. Erwin Schrödinger, conocido en la cultura popular por su paradoja del gato de Schrödinger, que de hecho la creó para tratar de burlarse de los científicos que apoyaban la mecánica cuántica.
tiempo después se terminó contribuyendo a la misma. Entonces, ¿qué hizo Schrödinger para contribuir a la cuántica y al modelo mecánico cuántico del átomo? Bueno, él formularía una ecuación, la ecuación de Schrödinger, que permitía determinar la probabilidad de que un electrón estuviera en algún lugar en base a su energía. Dato curioso, Schrödinger era muy conocido entre la comunidad científica y la universidad donde trabajaba por ser un mujeriego. Y cuentan las malas lenguas de algunos historiadores que cuando él desarrolló esta ecuación, él estaba teniendo un amorío con la esposa de su jefe de la universidad en la que trabajaba él en ese tiempo. Imagínense simplemente este escenario. Un sujeto elegante, guapo, flaco, con bata, diferente a su profe todo gordito y prieto. En una cabaña en las montañas nevadas, con una fogata al lado de una mujer y diciéndole, oye nena, ¿sabías que en base a la energía puedo determinar la probabilidad de que un electrón esté en cierta posición? Y la mujer diciendo, oh Schrödinger, tus palabras son tan científicamente hermosas, hazme tuya. Obviamente sabemos que no fue así, probablemente Schrödinger estaba trabajando en esas cosas y pues simplemente como quería continuar con su amorío se llevó a la muchacha allá a las montañas. Ahora, ¿qué viene a expresar el modelo mecano-cuántico? Viene a definir las propiedades del átomo en base a, si me acuerdo bien, son 4 números. Igual, tengo que consultar mis fuentes para ver exactamente estos números porque son muy importantes precisamente para determinar estos conceptos más complejos, mis queridos alumnos. Obviamente no lo voy a explicar a profundidad porque ya es meternos en rollos muy complicados. Solamente les voy a decir cómo se llaman y más o menos qué vienen a definir en el átomo. El primero es el número cuántico n, que se le llama número cuántico principal. Puede tomar valores de 1, 2, 3, etc. Cualquier número entero. Y corresponde a la energía de un orbital atómico. Y eso es el número cuántico más importante que tiene. El segundo es el momento angular, que lo representan con este símbolo que parece una L, que según mis bonitas fuentes dice, el número cuántico del momento angular expresa la forma de los orbitales. Estos pueden tener valores negativos, positivos, cero. Esto de la forma de los orbitales se los voy a mostrar más adelante, que es precisamente algo que se dedujo utilizando la ecuación de Schrödinger. Porque, como les dije, los electrones en realidad no están dando vueltitas como en un sistema solar. El siguiente número es número cuántico magnético, expresado simplemente con una M. Ahora, ¿qué nos dice este número? El número cuántico magnético describe la orientación del orbital en el espacio. Básicamente nos dice para dónde se va a estar moviendo el orbital, si se inclina, no se inclina, si está quieto, si no está quieto, si se orienta a la izquierda, a la derecha. Perdonen, es una M con una L chiquita abajo. Esta misma L chiquita. El último número cuántico es el número cuántico de spin del electrón. Es una M con una S. Ahora, ¿qué nos dice el número cuántico de spin del electrón? Bueno, no está una definición que suene rimbombante y exagerada para hacerla con voz de académico. Bueno, básicamente
El número cuántico del spin del electrón te dice si el electrón está girando a la derecha o a la izquierda, aunque se le asigna un valor negativo o positivo a este giro. Ahora, ¿qué nos permite determinar todo esto? Bueno, como les dije, nos permite determinar la forma que van a tomar los orbitales. La forma en la que realmente se van a orientar los electrones dentro del átomo. Ahora, si me permiten un segundito, como está muy complicado dibujar estas formas, voy a buscar una animación ahorita y voy a girar la computadora para que puedan verla. Permítanme un momentito. Estos vienen siendo los orbitales S. Estos sí tienen forma de esferas, pero son diferentes esferas, diferentes tamaños. Estos vienen a ser los orbitales P, que tienen forma más o menos de dos globos conectados por el nudo. Como ven, hay PX y PY. Eso es determinado por uno de los números cuánticos. Y ahí está el PZ. Y estos son los orbitales S y T. Ahorita les pongo los otros orbitales. Que estos son como una flor. Y estos están más complicados. De x cuadrada menos y cuadrada. Por lo mismo de que como son 4 nódulos se localizan en los dos ejes. Los y se localizan solo sobre uno de los ejes. Digo los P, disculpen, los P. Ahí tenemos el XZ. Bueno, x cuadrada, z cuadrada. Disculpen si tengo que hacer esto, pero su profe, ya que está con ciertos problemas, no tiene... Bueno, digamos que su profe no es muy versado en el uso de ciertas cuestiones computacionales aún. Por eso tengo que recurrir a esto para que puedan ver la animación en lugar de solo reproducirla en la compu. Pero pues desgraciadamente esto lo reproduzco en mi teléfono. Bueno, esto lo grabo con mi teléfono. Como pueden ver, terminamos con 6 orbitales D. Esta viene a ser la verdadera forma del átomo. Un conjunto de estas diferentes formas agrupadas. Tanto los orbitales anteriores como estos. Y chequense, todavía hay más. Como ven, en algunos casos puede haber electrones más acomodados en unas zonas que en otras. Y aquí hasta tenemos un anillo. Estas formas lo que hacen es definir dónde pueden estar localizados los electrones en el espacio en base a estar girando alrededor del núcleo atómico. Y esta viene a ser la verdadera forma de los átomos. Un conjunto de múltiples posiciones en las que los electrones pueden orientarse, determinadas por un físico mujeriego amante de los gatos también. Y pues bueno, mis queridos alumnos, con eso es que concluiremos la bonita y atómica aventura. Que iniciaría en el 430 antes de Cristo y vendría a concluir alrededor de 1935.
cuando todo el conjunto de ideas mecanocuánticas se establecerían y unirían para el modelo actual del átomo. Si se fijan, son 1500 años de diferencia entre el primer concepto de Demócrito y nuestro entendimiento actual del átomo. Tantos siglos para que el hombre lograra entender a duras penas de qué está hecho el mundo que lo rodea. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase, agradezco mucho a quienes me acompañaron. Los veo de nuevo el miércoles para nuestra clase más relajadita. Y pues espero que hayan disfrutado esto y prometo que en cuanto tenga recursos ya no voy a tener que estar cargando la compu frente a mi celular. Tengan bonitas noches, se despide su profe Pacheco.